día de hoy vamos a recapitular un poquitín lo que vimos la vez pasada, pero me interesaría más estar practicando un poquito más de otros temas con ustedes. Sin embargo, si al final de la sesión voy a dejar unos 15 minutos, quieren intervenir con algún tipo de pregunta, comentario, son bienvenidos, ¿no? Entonces, como paso inicial, voy a compartirles mi pantalla. Y algo que les comentaba la vez pasada que era muy importante en R es ser un poco ordenados. Y sobre todo al inicio, yo les recomiendo que dejen su carpeta de trabajo muy cerca de la raíz de su directorio. En mi caso, vean, es en la unidad C, hay una carpeta que se llama Raúl y otra que se llama R para aficionados. Aquí tengo los ejecutables de R y RStudio y también tengo el archivo de la sesión 1. Vean que como yo tengo habilitado la extensión del archivo, a mí me está poniendo que es .r mayúscula. Si ustedes no lo tienen y por alguna razón quieren hacerlo, en la parte de carpetas en Windows viene Vista, ¿ok? Y dentro de esta pestaña de Vista, a la derecha, aparece esta casilla que dice extensiones de nombre de archivo, ¿ok? Bueno, yo no voy a abrir este archivo ahora porque quiero mostrarles algo que es sumamente importante. Cuando inician sesión en RStudio, o R como tal, y lo abren por primera vez, así como tal, van a ver el código que estuvieron trabajando la vez pasada. Si ya tienen varios scripts, van a estar viendo todos sus scripts a nivel pestañas aquí arriba, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a omitir este archivo, que es la sesión 1, y como pueden ver ya están los comentarios mismos que yo no hice en la sesión pasada. Entonces, para iniciar un nuevo script, vamos a hacer clic aquí, en esta parte, y le vamos a seleccionar la primera opción, que es RScript, que lo que va a generar otra vez es un documento en blanco. Y lo que les decía, ¿no? Estos documentos de R son documentos de texto sin formato alguno. ¿Ok? Los pueden abrir con bloc de notas. De hecho, al principio, cuando no está declarado que se abra con RStudio, Windows casi siempre te sugiere que lo abras con bloc de notas. ¿Ok? Bueno, algo que es sumamente importante es saber dónde están sus archivos si quieren importarlos a su sesión de trabajo. ¿Ok? Para esto, vean, yo hice un pequeño ejemplo que no es necesario que lo hagan ahorita. Este es un archivo de Excel en el cual yo creé una pequeña tabla súper sencilla con 3 columnas y 11 renglones. Noten que esta primera columna tiene este nombre y está en inglés quizás, este está en español y este está en español. No importa mucho esto. Aquí lo más importante de todo es que traten de no usar ni caracteres especiales como nombres de columnas, ni acentos, ni espacios. Sin embargo, si los llegan a utilizar, no se preocupen, R va a tratar de hacer algo al momento de importar estos datos. Otra sugerencia, a pesar de que para R hay librerías muy específicas para importar archivos de Office, específicamente los de Excel, mi sugerencia es que siempre utilicen archivos de texto. ¿A qué me refiero a esto? Cuando le dan en la parte de guardar este archivo, okay, Windows les va a dar por defecto una extensión de salida y vean que es .xlsx, que es para esta versión de Excel. Sin embargo, si ustedes hacen clic acá o le dan en guardar como, ustedes pueden tener un mayor control de esto. ¿Okay? Yo voy a utilizar una opción que se llama CSV, que es un archivo de texto delimitado por comas. Pero ojo, quizás algunos de algunos de los usuarios que estén aquí presentes utilizan el punto y coma en lugar de las comas. Y después vamos a ver que de todas maneras se puede importar en R. Y vean que además, en mi opción, le estoy dando que utilice un encoding muy particular, que va a ser el UTF-8. ¿Qué es esto del encoding? Pues básicamente es la codificación que va a tener este archivo
para caracteres especiales. ¿Ok? Y es bien importante porque a veces cuando importan archivos y dice la palabra, por ejemplo, año, van a aparecer unos caracteres muy raros, a menos de que les digan en qué encoding fue creado este archivo. ¿Ok? Bueno, entonces este archivo yo lo voy a grabar en esta carpeta que les había comentado que está muy cerca de la raíz y está en la carpeta que se llama R para aficionados y le voy a poner ejemplo 1. Y vean, nuevamente me está diciendo que el tipo de archivo es el CSV y es UTF. Este es el que más les recomiendo, pero si más adelante ustedes se acostumbran a trabajar con archivos de Excel, también se vale. ¿Ok? Bueno, más adelante ustedes creen su propio ejemplo. Voy a cerrar este documento y vean, una vez que estoy en R, yo voy a querer importar este archivo. Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando iniciamos R directamente desde RStudio, sin abrir ningún archivo enlazado, vamos a tener un directorio de trabajo al cual va a estar viendo. Y hay una función que la pueden empezar a utilizar ustedes que se llama getWD. Abren paréntesis y automáticamente lo va a cerrar. Esta función sirve para obtener el directorio de trabajo. ¿Ok? Vean cómo ahora yo ya hice uso de este símbolo, el de gato o numeral, como lo conozcan, para hacer un comentario. ¿Y qué quiere decir esto? Que R va a leer estos caracteres, pero no va a tratar de interpretarlos. ¿Ok? Si lo envío nuevamente, vean que ambas respuestas son exactamente las mismas. Porque en el momento que R ve este numeral, ya no lo interpreta. ¿Ok? Y esto es interesante porque al inicio de verdad se van a olvidar de todas las funciones. Y mientras más comentarios pongan, más fácil va a ser para ustedes encontrar lo que ustedes estaban buscando. Pero tampoco abusen, porque si no, tu script, lejos de tener 20 líneas de código, se van a quedar con 100 líneas de código, ¿no? ¿Ok? Bueno, vean. Entonces, el resultado acá me dice que yo estoy en una carpeta que está en C, en Users, está en Raúl M, está en OneDrive y está en Documents. Pero recuerden que en mi ejemplo, yo tengo mi carpeta de trabajo en la unidad C, en la carpeta Raúl y en la carpeta R para aficionados. Pero, indudablemente, cuando ustedes abren RStudio, R ya tiene programado de que siempre va a ver a su carpeta de Documents y no importa si son usuarios de Windows o Mac. Entonces, para poder importar el archivo que a mí me interesa, lo primero que tengo que hacer es cambiar el directorio de trabajo. Entonces, vean la lógica de R. Get es para obtener y WD es la abreviación de Working Directory. ¿Ok? Entonces, si get obtiene, set va a definir el directorio de trabajo. Pero ahora no puede quedar en blanco. Tenemos que definirle la ruta. Y para definir la ruta del directorio de trabajo, del folder que yo quiero, tengo que iniciar con las comillas. Vean que RStudio hace el mismo comportamiento que cuando abren paréntesis. Al momento que ponen unas comillas, automáticamente la va a cerrar. Esto es para evitar problemas del código, que no queden incompletos, que no queden ni comillas ni paréntesis abiertos. ¿Ok? Entonces, una vez que estoy acá, si yo quiero definir que mi directorio de trabajo está en la unidad C, entonces lo primero que tengo que hacer es escribir el nombre de la unidad y es C mayúscula. Después dos puntos y después diagonal. En este momento ya estaría en la unidad C. ¿Ok? Ahora bien, si ustedes teclean la letra R en mi caso, porque yo sé que hay una carpeta que se llama Raúl, entonces tendría que teclearla exactamente como la nombré y en este caso es con una R mayúscula. ¿Ok?
Para evitar este tipo de que se equivocaron de minúsculas o mayúsculas, porque R es susceptible al uso de mayúsculas y minúsculas, pueden utilizar en su teclado la tecla de tabulación. Es aquella tecla con la que ustedes agregan sangrías en un párrafo. Es la tecla que está arriba de bloquear mayúsculas. Vean que cuando presiono esta tecla, en automático RStudio me muestra opciones que están completamente relacionadas a todas las carpetas que yo tengo en la unidad C. Empiezo a escribir la letra R en minúscula, no importa que sea mayúscula o minúscula en este momento. La letra A, y ahora veo que la opción que estaba buscando me está apareciendo. Entonces, ¿le hago Enter o le hago clic? ¿Ok? Bueno, ¿qué sigue en mi directorio? Pues la carpeta R para aficionados. Entonces, R, espacio, para, tabulación, y va a ser la única opción que tengo acá. Entonces, escojo esta. ¿Ok? Entonces, cada uno va a tener una ruta muy específica. ¿Ok? A menos de que haya otra persona que se llame Raúl y que haya utilizado exactamente las letras en mayúsculas para R, van a tener la misma. De lo contrario, en función de cómo se llame su carpeta de trabajo, pues lo van a tener ahí. Entonces, esta define el directorio de trabajo. ¿Ok? Una vez que lo definimos, es decir, tenemos que ejecutar esta línea de código con control enter o con el botón de run. Vean que aquí abajo, en la consola de R, ya aparece este comando. ¿Ok? Ahora bien, si yo utilizo una función que se llama list.files y lo ejecuto, esta función muestra los archivos y carpetas del directorio de trabajo. ¿Ok? Entonces vean que en mi caso en particular tengo un archivo que se llama ejemplo1 CSV, el ejecutable de R, el ejecutable de RStudio y el script de R de la primera sesión. ¿Ok? Entonces, en este momento yo ya estaría listo para importar estos datos. ¿Cómo los importo? Vamos a utilizar una función que se llama read. Y vean que otra vez RStudio me está ayudando. Y la primera opción que me está poniendo es read CSV. ¿Okay? Si yo selecciono esta opción, vean cómo se autocomplementa la palabra y además me pone los paréntesis. Acto seguido, pongo nuevamente las comillas porque es la forma de decirle que es un nombre de un archivo o directorio. Y dentro de las comillas, yo ya puedo empezar a poner el nombre del archivo que me interesa. Ejemplo, le doy tabulador. Ok, yo lo escribí mal. Vean, yo no escribí ejemplo, yo escribí emgem. Ok, vean, es lo que les digo. Es bien importante escribir exactamente como se llama su archivo. Si no confían en su memoria o en su ojo, mejor presionen el tabulador y escojan la opción que querían. ¿Ok? Entonces, una vez que tengo esto, noten cómo automáticamente RStudio le dice a la consola de R que importe los datos, pero están en este espacio. Lo ideal es que generen un objeto con estos datos. Pero noten también cómo se generó este tipo de caracteres raros, porque acuerden que yo les dije que el encoding de este archivo es UTF-8. ¿Ok? Entonces vean, nuevamente aquí están metiendo cierto error como de encoding, ¿no? Pero no importa, esto después lo podemos solucionar. Pero lo importante es que cada vez que yo ejecute esto, los datos son importados a R, pero a esta parte de la memoria RAM y no está siendo asignado a ningún tipo de objeto. Entonces, lo ideal es generar un nombre de objeto al cual vamos a asignar, es decir, meter estos datos. Y ahora sí, en el objeto datos tendríamos esa información. ¿Ok? Y lo que les decía, ¿no? Por alguna extraña razón, mi computadora
o mi versión de Excel o mi versión de R están teniendo problemas para leer el primer nombre de la primera columna. Entonces, la función names le permite al usuario ver los nombres de las columnas. Y acuérdense que en R les llamaban en un data frame variables y observaciones. Pero vean que ahora mi respuesta ya no es toda la tabla, sino es un vector con 3 elementos. ¿Ok? Está este, que es como primer elemento, grupo como segundo elemento y valores como tercer elemento. ¿Ok? El uso de los paréntesis son para las funciones y el uso de los corchetes es para obtener el elemento y de ya sea un vector o un data frame. En este caso manejados como renglones y columnas. Como esto es un vector, y si yo le pongo el número 1, me despliega este nombre de acá, ¿ok? Porque es el primer elemento, ¿ok? Pero yo puedo hacer uso de esta función para renombrar, y ahora lo voy a renombrar con la palabra id. ¿Ok? Y ahora, cuando vuelvo a llamar datos, noten que mi primer columna se llama id. Esto es una de las cosas más complicadas y difíciles de entender en un inicio al momento de importar los datos en R. ¿Ok? Porque otra vez, estamos empezando con el lenguaje de programación, no tenemos el vocabulario y entonces sin el vocabulario y sin la gramática es casi imposible. ¿Ok? Pero bueno, para su buena fortuna, dentro de RStudio podemos importar datos, ¿ok? De una manera más amigable. Y lo que tendríamos que hacer es irnos a esta parte de aquí donde dice el ambiente de trabajo, el environment. Vean que ya existe algo que se llama datos. Si ustedes tienen algo acá, no se preocupen, ahorita les explico por qué. Entonces, hacemos clic en este botoncito que se llama Import Dataset y vean que les da opciones. Opciones de importar desde el texto pero usando la función base o importar desde el texto usando esta función de esta librería. ¿Okay? Yo voy a poner esta opción. ¿Okay? Y entonces selecciono el nombre del archivo que quiero importar y ahora R empieza a funcionar como cualquier otro software donde ustedes empiezan a interactuar a nivel de ventanas. ¿Ok? Y vean que antes de importarlo, me está mostrando cómo se ven los datos. Y vean que ya aquí hay unos caracteres medios extraños. Y luego vean que entre cada una de las columnas, porque nosotros sabemos que estas son las columnas, está este carácter de coma. Porque CSV va a ser el nombre del tipo de archivo y es coma delimitator vector. Es decir, los vectores están separados por estas comas. ¿Okay? Y después dice cómo le van a llamar. Yo le llamé anteriormente datos. Yo puedo decirle ahora datos.1. ¿Ok? Y vean, están las otras opciones donde ustedes pueden cambiar, en vez de usar coma, usan espacios en blanco, que es el texto tradicional, o el punto y coma para algunas versiones de sus computadoras, o tabuladores, ¿no? Entonces yo estoy utilizando por defecto coma. Además, los decimales. En algunos países la coma se utiliza como decimal. Entonces aquí está seleccionado por defecto el punto. ¿Ok? Entonces quizás esta versión de importar datos sea más amigable para nuevos usuarios que hacerlo a través de línea de código. No importa lo que ustedes decidan, si hacerlo en línea de código o con esta ventana, lo que importa es que vean que R Estudio, porque es el que está haciendo el trabajo ahorita, escribe el código por ustedes. Y en mi caso escribió datos.1, la flechita de asignar, usó la función read.csv y puso todo el directorio completo, incluyendo el nombre del archivo. Y acto seguido utilizó la función view, que la platicamos la vez pasada, para que me muestre cómo están los datos. Entonces, para nuevos usuarios, lo ideal que haría yo es seleccionar esta línea de código, la copio y la pego en mi script.
¿Ok? Eso es lo que podrían hacer ustedes al inicio cuando estén importando datos. Pero de verdad, si quieren aprender a usar R, hay que empezar a memorizarse las líneas de código. ¿Ok? Y en este caso es la función. ¿Ok? Bueno, entonces, para terminar esta parte, porque no me están siguiendo, voy a hacer uso de la ayuda de read.csv para que veamos de qué se trata. En esta ayuda me está diciendo que la función es read.table y es de utils, que es el nombre de la librería. Y básicamente lee estos datos en forma tabular, forma de tabla, y crea un data frame. ¿Ok? Y hay varias opciones: read.table, read.csv, tsv2, delim2. ¿Ok? Básicamente cualquier función es para lo mismo. Lo único que vamos a ver de diferente son los argumentos. ReadTable tiene un argumento que se llama header igual a false. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Vean que cuando yo importo utilizando esta opción, no voy a generar ningún objeto. Vean, no me está seleccionando las tres columnas. ¿Ok? Solo me crea una columna. ¿Por qué lo está haciendo? Porque como está delimitado por comas, aquí está diciendo que están delimitados por espacios. Como no encuentra los espacios, los pega todos a manera de una sola columna. Otra cosa, el primer renglón se llama como la combinación de todas las columnas. ¿Ok? Vean que aquí está separado en el primer renglón del encabezado, porque este argumento está declarado como falso. ¿Ok? Y tiene más cosas. Por el contrario, en read.csv vamos a ver que el encabezado está declarado como cierto, que los separadores de columnas son las comas. Aquí esto es para tipo texto, que los decimales son puntos. Entonces, si ustedes quieren utilizar uno de este tipo de funciones, pueden hacer uso de todos los argumentos para ir importando de la manera más adecuada sus datos, pero solamente usando los argumentos. ¿Cómo van a saber qué argumentos están disponibles o no? Es pidiendo ayuda de las funciones. Y de verdad, lo que les decía en la sesión pasada, al inicio, las ayudas no son ayudas para nada, porque es muy difícil entender todo esto que les estoy diciendo acá. ¿Ok? Bueno, entonces todo esto es la forma más básica que yo les puedo explicar de cómo importar datos. Recuerden que si son nuevos usuarios y tienen problemas con esto, pueden hacer uso de este botoncito que aparece aquí cerca del environment, que es para importar los datos. Ya ustedes con más calma pueden generar datos de ejemplo y tratar de importarlos a R. Pero no importa cómo los importen, si sea con read.table.csv, read.xls o lo que sea, siempre van a tener que generar un nombre de objeto, precisamente que es el que va a contener la información. Al principio en mi ejemplo yo le puse datos, ¿ok? En el segundo ejemplo que hice con este botón le puse datos 1, porque si no ponen nombre de objeto, simple y sencillamente es importado a R, pero no es almacenado en ninguna parte. ¿Ok? Entonces, esta es la parte de importar datos. Luego, vean que como yo creé un nuevo script, está en rojo y dice untitled 1 y asterisco, es porque yo no he grabado para nada este script de R. Entonces, hago clic en el icono del disquete y vean que en automático me va a abrir el directorio de trabajo, que era en C, carpeta Raúl, carpeta R para aficionados. Entonces, esto es ideal. ¿Ok? Y ahora le voy a llamar como sesión 2. ¿Ok? Una vez que está grabado este documento, documento de script de R, es posible también decirle dentro de RStudio
que el directorio de trabajo sea donde se encuentra este script. Y para hacerlo, hacemos clic en sesión y luego Set Working Directory y luego la primera opción que dice To Source File Location, que básicamente le están diciendo que defina el directorio de trabajo a dónde se encuentra este script. Okay, si yo hago clic, vean que en automático RStudio escribe por mí el código que necesitaba para definir el directorio de trabajo. ¿Ok? Bueno, voy a guardar. Ustedes no cierren RStudio. Voy a cerrar. Y lo primero que me dice es que si quiero guardar esto, quizás muchos en la sesión pasada, porque se me pasó decirles, le hicieron salvar. No pasa nada. Pero vean que ahora yo tengo dos archivos. Uno que se llama .rdata y el otro .rhistory. Aquí es donde está el historial y aquí es donde se van a almacenar los objetos de esa sesión. Ahora, si yo hago clic en este archivo de sesión 2 para abrirlo, en automático el directorio de trabajo de mi RStudio o de mi R va a ser donde está almacenado este archivo. Entonces, si ustedes quieren abrir un script, yo les recomiendo que lo ideal es abrir directamente desde el archivo y no desde RStudio, porque con eso te evitan la molestia de cambiar el directorio de trabajo. ¿Ok? Bueno, otra cosa, yo no he ejecutado ninguna línea de código todavía más que getWD y sin embargo ya tengo dos objetos. ¿Por qué? Porque estos objetos están en este archivo que se llama .rdata. ¿Ok? Nuevamente, si ustedes grabaron la sesión de trabajo anterior, quizás tienen este archivo y ahí van a tener objetos que tal vez no lo necesitamos en este momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que haría yo? Es cierro RStudio y borro este archivo que se llama .rdata y abro nuevamente mi sesión 2 y vean que ya mi directorio está limpio. ¿Okay? No es necesario, pero para mí es ideal que tengan siempre un ambiente de trabajo limpio antes de ejecutar su código. ¿Y qué es el ambiente de trabajo? Pues es el lugar donde se guardan los objetos que ustedes van creando. ¿Okay? Entonces, nuevamente, mi directorio de trabajo es este. Si yo defino, pues era exactamente lo mismo. Ahí están los archivos. Y el ejemplo lo puedo ir corriendo línea por línea. ¿Ok? Bueno, entonces voy a dejar esta parte de aquí como un primer paso para importar datos de texto. Pero antes de salirme de acá, voy a hacer uso de 4 numerales, así de forma seguida, y después voy a escribir importar csv, le doy un espacio y 4 numerales seguidos. ¿Por qué hice esto? Porque estos 4 numerales que cierran, más que los que abren, estos de acá, les sirve a RStudio para generarme un pequeño índice. ¿Ok? Veamos. Siguiente. Estadísticos de prueba. Y entonces 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo importar CSV y estadísticos de prueba. Esta es una opción como para crear un pequeño índice dentro de su script. ¿Okay? Y eso sería como una forma de ser más ordenados. Porque nuevamente, este código de acá no tiene formato porque es un archivo de texto y lo único que van a ver son sus líneas de código. Y eventualmente es muy probable que queden con cientos de líneas de código. ¿Ok? Bueno, ahora sí, para que me puedan seguir con los ejemplos, voy a hacer uso nuevamente de datos que están dentro de los paquetes bases de R. Y uno de los que más me gustan utilizar es este que se llama Chick Weight. ¿Ok? Noten que la primera C es mayúscula y luego es HI y a partir de este momento, si escriben nada más chic y le escriben tabulador, RStudio les va a dar esta opción, bueno, estas dos opciones, pero la primera es la que vamos a observar. ¿Ok? Entonces, escriban esto y lo ejecutan. Y cuando lo ejecutan, van a ver
que es un data frame que tiene más de 250 observaciones. Vean que cuando se imprime en R me dice que omitió 328 renglones. Entonces, cuando tienen set de datos tan grandes, lo ideal es utilizar funciones como head, que les muestra el encabezado. ¿Y qué es el encabezado? Solo los primeros 6 renglones. ¿Ok? Vean que es más legible ver así, y ya vemos que tenemos este data frame con 4 columnas, y la primera se llama weight, la segunda time, etc. Head es una función que por default les muestra 6 renglones. Pero si quieren ver más renglones, pueden ponerle coma 10, porque el siguiente argumento que está para esta función se refiere al número de renglones que ustedes quieren observar. O pueden hacer uso de la función summary para obtener un resumen estadístico de este data frame a nivel de columnas. ¿Ok? Noten que la primera columna, peso, tiene mínimo, primer cuartil, mediana, media, tercer cuartil y máximo. Lo mismo la columna time, y estas dos últimas no lo tienen. Esta es una forma en que R les está mostrando que esto de acá son factores. Vean que después del nombre del nivel aparecen el 2 puntos, y este número que aparece después de 2 puntos se refiere al número de observaciones que tienen en este nivel. ¿Ok? Usualmente, cuando importamos nuestros datos, nosotros tenemos mayor conocimiento de los mismos. Si no, nuevamente, con estas funciones, head, summary y otras que vamos a ver ahorita, vamos a tener un poquito mejor el conocimiento. ¿Ok? Símbolo que cierra y la palabra check weight, y vamos a ver la ayuda de este dataset. Y nuevamente es un data frame que tiene 578 renglones y 4 columnas. ¿Ok? ¿Cómo se usa? Pues escribiendo el nombre como está. Y dice que el peso es un vector numérico, el tiempo un vector numérico, y chick y diet son vectores tipo factor. ¿Ok? Entonces, en la sesión anterior solo estuvimos trabajando con cosas que son o números o caracteres, pero los factores son otras cosas un poquito similares a los caracteres, y se utilizan mucho para agrupar variables, ¿no? Entonces, si hacemos el uso de la función class, y ahora le escribimos check weight y luego el símbolo de moneda, y escogemos la columna diet, vamos a ver que la respuesta es un factor, ¿ok? Porque es un vector tipo factor. Por el contrario, weight, esta columna weight, es un vector de tipo numérico. Y vean que la respuesta es vector factor o vector numérico. ¿Por qué? Originalmente esto es un data frame. Pero cuando acceden a una de las columnas, la respuesta es un vector. ¿Ok? Entonces esto es un data.frame. De hecho, vean que es un poquito más complejo que un data frame. ¿Por qué? Porque el autor que creó estos datos le puso ciertas etiquetas para además decirles que no es un como data frame tan sencillito, sino que tiene ciertas características que les permiten hacer un poquito de más uso de otras funciones. ¿Ok? Entonces, lo que les decía, cuando utilizan el símbolo moneda en un data frame, accedemos a los nombres de las columnas, weight, time, tick o diet. Voy a escoger esta y la ejecuto, y nuevamente vean que R me va a desplegar otra vez. Las 578 observaciones sí caben en mi pantalla. Si no caben, me va a decir que omite algunas cosas. Pero vean que estos números de acá en el último renglón
aparecen los niveles. No son números como tal, son estos elementos a forma de número, pero que en realidad se reconocen como un tipo factor en R. Y esto es bueno porque cuando utilicen análisis de varianzas requieren que su variable agrupadora sea del tipo factor, porque si utilizan una variable numérica va a ser algo como un tipo de regresión lineal. ¿Ok? Bueno, entonces dicho esta parte, podemos hacer uso de una función que se llama table, ¿ok? Para hacer una tabla de frecuencias. ¿Ok? Entonces, esta tabla de frecuencias, con esta función que se llama table, te está mostrando que que hay 220 observaciones del nivel 1, 120 para el nivel 2, para el nivel 3 y para el nivel 4 solo hay 118. ¿Ok? Si recordamos el resultado del summary, aquí están estos números. ¿Ok? Entonces, en el summary, la función summary, cuando es un vector del tipo factor, lo que va a hacer es contar los elementos. ¿Ok? Bueno, entonces, dicho esto, quizás pudiéramos empezar haciendo un estadístico de prueba. Y como nuestros datos, en este caso, tienen una variable que es del tipo numérica, que es la del weight, y una variable del tipo factor o categórica, que es diet, y tiene 4 niveles, quizás estaríamos tentados a hacer una comparación de diferencias entre grupos. Y para esto pudiéramos hacer uso de un análisis de varianza. ¿Ok? Y para hacerlo más sencillo, de una vía. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo hacemos un análisis de varianza de una vía en R? Vamos a hacer uso de la función A o B. ¿Ok? ¿Qué es esta función? Ajusta un modelo de análisis de varianza. ¿Ok? En la sesión pasada, nosotros vimos que hay cosas o funciones que al interior utilizan este tipo de expresiones que en R se conocen como fórmulas, en el cual uno define cuál es la variable dependiente y la independiente, o en otras palabras, quién es Y, quién es X, quién es la variable respuesta y quién es la variable explicativa. Entonces, en este caso, vamos a decir que el A o B es el weight, es el vector, que es la variable dependiente. Después escribimos el símbolo de tilde. Y otra vez, para aquellos usuarios que tienen problemas en encontrar este símbolo, aquí en la ayuda, en los ejemplos, viene el símbolo. Pueden copiarlo y pegarlo en su código. Otra vez, alguien me preguntaba cómo hago para hacerlo tan rápido. Control C para copiar, Control V para pegar. Entonces le decimos que en nuestro caso el peso está en función de la dieta. Si yo lo corro, R me va a decir que no encuentra weights porque weights están en un objeto que se llama checkWeights. Y entonces esta función AV va a tener un argumento que se llama data, al cual yo le puedo declarar en dónde está la columna weight y dónde está la columna diet. ¿Ok? Y ahora sí lo hace. Y antes de ver el resultado, otra opción de hacer esto es mediante el nombre del data frame que contiene ese vector y este otro vector. Es decisión del usuario cuál utilizar, si este código o este código. Yo les recomiendo hacerlo a manera de fórmula porque quizás más adelante utilicen modelos más complejos de 2 vías, factoriales, etcétera, o regresiones múltiples y estar escribiendo todo el tiempo el nombre del data frame y el símbolo de moneda se vuelve un poco cansado. ¿Okay? Pues bueno, no importa cuál sea el caso, vamos a ver
que la respuesta en R es exactamente la misma. Y nos está diciendo que la llamada es un A o B, donde su fórmula es esta. Y los términos, ¿qué es esto? No sé. Y luego dice que es suma de cuadrados. Creo que eso sí está relacionado con los ANOVAs. Luego los grados de libertad también. Luego aparece dietas y residuales. ¿Ok? ¿Por qué? Nuevamente, en R, el usuario que declaró esta función, la declaró para que se comportara de una forma. Pero si vemos en el mismo ejemplo nos sugieren que creemos un objeto con el resultado de lo que acabamos de hacer. Entonces, si hacemos uso de un objeto y lo vamos a llamar ANOVA peso y ponemos este resultado, ya sea con el menor que y el guión, o como les decía en la sesión 1, para cortar y facilitarles la vida a aquellos que tienen problemas con el teclado, usamos el símbolo de igual. Entonces podemos ejecutar y ver que en nuestro ambiente de trabajo ahora tenemos algo que se llama ANOVA.peso. ¿Okay? Pero cuando lo corremos en R, no pasa nada. Simple y sencillamente se ejecuta y no hay ningún mensaje de error, ni de advertencia y tampoco resultado. ¿Ok? Ahora bien, nuevamente, el uso de las funciones estadísticas u otros tipos de funciones en R se van a comportar en función de cómo la persona la declaró y la construyó. En este caso, la persona que la declaró dijo que si tú haces uso de A o B, te va a devolver esto. Pero no es un análisis de varianza de una vía, no es como lo conocemos. En un análisis de varianza de una vía, pues por lo menos estaríamos esperando el valor de F y el valor de P. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, si vemos el ejemplo de acá, vean que después de crear el objeto hace uso de la función summary y de los coefficients, ¿ok? Nos vamos a quedar hasta el summary para ver qué pasa cuando yo utilizo la función summary hacia este tipo de objeto. Y si le preguntamos a R qué tipo de objeto es, nos dice que es un objeto tipo A o B y LM. ¿Okay? Y nuevamente volvemos a la parte de la raíz de R, que los objetos tienen definiciones estructurales, es decir, si son vectores, si son matrices, data frames, etc. ¿Por qué? Porque R se va a comportar diferente ante una matriz que un vector, o en este caso ante un objeto A o B o LM, ¿no? Entonces, cuando hacemos el summary de esto, ahora sí, notemos que el resultado que nos aparece ya se parece un poquito más a lo que estamos acostumbrados de ver como un análisis de varianza, donde notamos el valor de F por acá, ¿okay? Y el valor de P, ¿okay? Entonces, ¿cómo interpretamos la función summary para un AOV en R, que se refiere a los estadísticos? Entonces, ¿cómo los interpretamos? Bueno, en primer lugar, noten que vamos a tener para un análisis de varianza de una vía solamente dos renglones, y el primer renglón va a tener el nombre de su variable categórica o su variable agrupadora, y el segundo renglón va a ser el de los residuales. En términos de un ANOVA clásico, esta es la suma de cuadrados de los tratamientos. Y esta de acá es la suma de cuadrados del error. Luego tenemos la primera columna que se llama DF, que se refiere a los degrees of freedom, o los grados de libertad, y note que tenemos 3 y 574, porque tenemos 4 niveles para nuestra variable categórica, y n-k nos va a dar 574.
Luego los valores de las sumas de cuadrados, los promedios de las sumas de cuadrados, el valor de f y el valor de p. Entonces, para aquellos que no estén familiarizados con el ANOVA, pues el valor de f se obtiene al dividir el promedio de la suma de cuadrados del tratamiento entre el promedio de la suma de cuadrados del error. ¿Okay? Y tenemos el valor de f. Dado este valor de f y estos grados de libertad que son 3 y 574, el valor de probabilidad es de casi cero, porque tenemos 6.4 e a la menos 7, que quiere decir que tenemos ahí 6 ceros que tenemos que poner antes del decimal, ¿no? Es decir, un valor de P, y otra vez vemos las estrellitas acá, que es menor al 0.001. ¿Ok? Vean que R, como les decía anteriormente, cuando utilizan sus pruebas, no les pinta en rojo si su valor de P es significativo o no. Lo único que está haciendo en este caso es ponerle unos asteriscos, pero solo ciertas funciones lo tienen. Siempre R se limita a mostrarles el valor más exacto de P que les puede mostrar y que sea el usuario el que al final de cuentas decida cómo se interpreta esta prueba. ¿Okay? Mi interpretación es que hay diferencias significativas dado que el valor de P es menor a 0.5. Pero tengan cuidado, otra vez, y eso ya es fuera de R, ¿no? En términos de la significancia estadística hay un debate bastante interesante de la Sociedad Americana de Estadística de cómo debería de leerse. Porque realmente la hipótesis nula de esta prueba de F tiene que ver que si estas proporciones de varianza son iguales a 1 o no. Pero bueno, en términos generales, la comunidad científica acepta que como la hipótesis nula es de que los grupos son iguales, al momento que se rechaza la hipótesis nula encuentras diferencias significativas en al menos un nivel. ¿Ok? Entonces, en las ayudas, que les digo que no son tan ayudas, creo que ninguna ayuda de los paquetes bases de R les dice cómo interpretar una prueba estadística, eso tienen que leer ustedes por fuera. Entonces, en las ayudas no les va a decir si rechazan o no su hipótesis nula. La vez pasada con la función core.test sí estaba la hipótesis alternativa, pero aquí no. ¿Okay? Bueno. Entonces, así correríamos un análisis de varianza, pero recordamos que un análisis de varianza, tus datos tienen que cumplir dos supuestos, y es la normalidad y es la homogeneidad de varianzas, y la función Shapiro.test es la función que se utiliza para probar normalidad. ¿Y a quién le vamos a probar si tiene normalidad o no? Pues a la variable respuesta. Entonces, nuevamente, el nombre de mi data frame y el nombre de la columna. ¿Okay? Entonces, corro la función Shapiro.test y leo el resultado de R y me está diciendo que es una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk. ¿Okay? Y los datos son estos. Aquí está mi valor de W y aquí está mi valor de P. ¿Okay? Entonces, esta prueba y su resultado, que el valor de P es menor a 0.5, me sugiere que no son normales, por decirlo así. Entonces, no estoy cumpliendo el primer supuesto. Pero otra vez, esto R no se los va a decir. Si yo le pido ayuda a la función Shapiro-test, me va a decir nuevamente que es una prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, ¿ok? Y lo que hace es esto, es realizar la prueba y en ningún lugar les va a decir si rechazan o no la hipótesis nula. Nuevamente lo que les decía, esta gente que programó en R y programó las ayudas no quiso meterse en ese tipo de líos de cómo interpretar el valor de significancia, ¿ok? Entonces, lo que sí es que tienen que buscar de manera externa cuándo rechazan o no la hipótesis nula y sobre todo cuáles son las hipótesis nulas.
En mi caso, yo normalmente me apego a la generalidad de cuando el valor de P es menor a 0,5, rechazo la hipótesis nula, y en este caso en particular, la hipótesis nula establece que los datos están distribuidos de manera gaussiana o normal. ¿Ok? Bueno, no cumplí este supuesto. Vamos a ver si por lo menos cumplo el segundo supuesto que tiene que ver con la homocedasticidad. Voy a hacer uso de mi código anterior porque puedo utilizar la función flinger.test en el cual tenemos que preguntarle si existe homocedasticidad de esta variable en función de este grupo. Entonces es básicamente la misma ecuación y el mismo código que utilicé para la función a o b. Entonces, ¿qué es lo que hice? Nuevamente, para ahorrar código, es copio, pego y reemplazo el nombre de a o b por flinger.test. ¿Ok? Corro la función y me dice prueba de homogeneidad de varianzas de Flinger-Killen. ¿Ok? Y está diciendo que los datos son estos. Aquí está el valor del estadístico de prueba, que es el chi cuadrado en este caso, los grados de libertad y el valor de P. Y entonces tenemos el mismo resultado, ¿no? En este caso es la prueba de homocedasticidad, ¿ok? Y como el valor de P es menor a 0,5, decimos que no son, aquí en unas comillas, homocedásticos, ¿ok? Entonces, estos datos en particular tienen problemas de distribución normal y de varianzas homogéneas. Entonces, como no puedo, estrictamente hablando, hacer uso de un análisis de varianza paramétrico, tendría que irme por otra opción. Pero antes de irme por otra opción, voy a mostrarles otra de las pruebas de homocedasticidad que también es muy utilizada, que es la prueba de Bartlett. Entonces, Flinger.test para la prueba de Flinger, Bartlett.test para la prueba de Bartlett. Y nuevamente me dice que es una prueba de homogeneidad de varianzas, en este caso de Bartlett. ¿Okay? Y aquí tenemos el valor de K cuadrada, los grados de libertad y los valores de P. ¿Okay? Entonces, versión no paramétrica. La versión no paramétrica de un análisis de varianza, pues es una prueba de Kruskal-Wallis. ¿Ok? ¿Cómo hago Kruskal-Wallis en R? Es cruz. Vean que me adelanté a Kruskal.test, pero no importa, RStudio como que se dio cuenta que quiero utilizar la prueba de Kruskal-Wallis y me dice es Kruskal.test. ¿Ok? ¿Y cómo se utiliza? ¿A manera de fórmula? No sé. La única forma es pedirle ayuda a Kruskal-Test para ver en primer lugar que si es una prueba, en este caso de la suma de rangos, pero bueno, es la que interpretamos como la versión no paramétrica de la ANOVA, y vemos que podemos hacer uso de X y de G, que X se refiere al vector numérico y G el vector de factores. O también podemos hacer uso de fórmulas, ¿ok? Entonces, si podemos hacer uso de fórmulas, me copio la línea de código de Bartlett, que fue la última que tengo aquí a la mano, y en vez de Bartlett hago Kruskal.test, ¿ok? Y hago uso de la función con esta fórmula y tenemos el resultado. Entonces, el valor de Kruskal-Wallis y te da tu valor de tu estadístico, que es chi cuadrado, tus grados de libertad y tu valor de P. Entonces, dado esos grados de libertad, pues rechazamos la hipótesis de que las medianas, son iguales y pues podemos decir de una u otra manera que hay diferencias significativas en las medianas. ¿Ok? Entonces, con este tipo de datos que tenemos acá, pudiéramos hacer uso de un análisis de varianza de una vía o podemos hacer uso, en este caso, de su versión no paramétrica, que es Kruskal-Wallis. ¿Ok?
Y bueno, entonces tenemos el resultado de ahí, este es el que reportaríamos en nuestro informe o lo que sea. Y ahora bien, quizás lo que necesitamos no es solo el resultado de la prueba, sino una figura. Y hago uso, Perdón. sí, adelante. Sí, no, es una pregunta. Cruz Wallis se puede hacer también con si tengo un solo grado de libertad. Oh, no, vamos a ir para allá. Si tienes un grado de libertad, te estamos dando por hecho que solamente tienes dos niveles en tu variable agrupadora. Por supuesto que puedes utilizar Kruskal-Wallis como la función como tal, pero lo ideal es que hagas uso de la prueba de Wilcoxon o que hagas, bueno, ese Wilcoxon Pero cuando son. se puede utilizar o no. Sí, sí se puede utilizar, pero ten cuidado porque otra vez, en las estadísticas, muchas veces el autor de esa prueba la definió para un caso muy particular o para un uso muy particular y eventualmente es la comunidad científica es la que le viene dando como las recetas a seguir a los usuarios. Y si te topas con un revisor, ya sea en un comité de tesis o un árbitro en una revista, te va a decir que si solo tienes dos niveles, utilices la función de Mann-Whitney, ¿ok? No Sí, sí. Kruskal-Wallis. Ok, ¿Ok? Y ahorita vamos a ir para allá. ok, gracias. Sí, no sé qué. Entonces, decía, ¿no? Ya tenemos el resultado de la prueba estadística, pero más que una prueba estadística, a mí lo que me interesa es una figura. Entonces, puedo hacer uso de una figura que es muy clásica en R, que son las figuras de caja y bigotes. Y noten que esta función boxplot, que es la figura de caja y bigotes, también utiliza fórmulas para que puedan ser generadas. ¿Ok? Entonces, con esto voy a resaltar nuevamente la importancia que tiene en escribir fórmulas dentro del código de R. ¿Ok? Bueno, entonces este tipo de figuras quizás sería la más adecuada para la prueba de Kruskal-Wallis o para un ANOVA. Aquí tendríamos que recordar que muchas veces las pruebas estadísticas no tienen una figura ideal para ser utilizada con la misma, pero la comunidad científica casi siempre utiliza, por ejemplo, promedios y error estándar cuando se trata de un ANOVA clásico. ¿Ok? Y eso, realmente, hacerlo con código de R es un tanto complicado. ¿Ok? Pero, recuerdan que en la sesión pasada yo les hablaba de la librería ggplot, que es una forma de programar un poquito diferente a R, pero que se supone que está estructurado para que sea más amigable para el usuario al momento de generar figuras. ¿Ok? Entonces, antes de pasar con ggplot, notemos que en las figuras que aparecen acá, cada uno de los elementos de esta figura tiene un significado. Y si vamos a la ayuda, en esta ayuda, otra vez, estaríamos esperando que nos diga exactamente a qué valores se refiere. Y sin embargo, no nos lo dice como tal, pero por aquí alcancé a ver boxplot.stats y si yo le pico acá, dice que esta es la función que realmente se utiliza para hacer este tipo de figuras. Y ya estando en la función, oh, aquí está. Entonces aquí en esta función que se llama boxplot.stats, con un poquito de calma para que lo revisen, van a ver que stats les va a devolver un vector de 5 elementos que contienen los extremos para los bigotes, ¿ok? La mediana, y luego habla de esto que se llaman los hinge, que son las cajas, ¿ok? Pero otra vez, no explica mucho de qué se trata. Sin embargo, si hacen un poquito de búsqueda en ayudas de R, eventualmente van a encontrar que esta línea oscura, horizontal, es la mediana, que las cajas representan el primero
y el tercer cuartil, es decir, el rango intercuartílico, es decir, el 50% de sus datos. Y que los bigotes representan una de dos, mínimos y máximos, como sería el caso 3 y 4. ¿Por qué estoy seguro que son mínimos y máximos? Porque no hay estos puntos. Estos puntos representan valores extremos o outliers. ¿Y cómo R define un valor outlier? Es 1.5 veces fuera del rango intercuartílico. Entonces, son estadísticos o valores estadísticos de referencia, ¿no? No están diciendo los de R que esos son los que utiliza la comunidad como tal. Eso es lo que ellos utilizan dentro de su boxplot. Y les digo, y les repito, y nunca me canso de decirle a primeros usuarios, las ayudas de R realmente no son ayudas, son muy complejas porque se limitan a mostrarte cómo se usa el código, no el estadístico de fondo. ¿Ok? Bueno, entonces estas figuras de acá, de caja y bigotes, serían como las ideales en función de lo que considera la gente de R, porque te muestra tus datos como tal. Te muestra el mínimo, el máximo y en dónde está el 50% de tus datos. Y nuevamente se supone que la teoría de ellos, bueno, la idea de ellos es que como los datos no están normalmente distribuidos, en vez de mostrarte el promedio, te muestran la mediana, que además te mostraría también el sesgo si lo ves dentro de esta cajita, ¿no? Ok, si queremos hacer uso de otros tipos de figuras y además un poquito más llamativas, tal vez en términos de colores, haríamos uso de la librería ggplot. ¿Ok? Entonces ggplot2 la llamamos y ahora sí, si recordamos, necesitamos el cuerpo de nuestra figura que va a ser generada con ggplot, en el cual lo primero que decimos es el nombre del data frame y luego hacemos uso de la función AES para hacer los estéticos de la figura. En el eje X, la dieta, en el eje Y, el peso, y ahora le decimos más geom, que es la geometría que va a dibujar, y geom boxplot. Y es una figura un poquito diferente a la clásica de R. Lo que me gusta de esta es que si hacemos uso del mismo código y le decimos fill igual a diet, o sea, diet, lo que va a hacer es considerar rellenar estas cajas en función de los niveles de tu variable categórica. ¿Ok? Entonces, a mí esto se me hizo más sencillo que el R tradicional. ¿Ok? Además, les decía, ¿no? Hay varios temas que podemos definir desde un inicio o empezarlos utilizando acá al final de nuestra línea en ggplot para darles un aspecto un poquito diferente a nuestras figuras. Y otra vez, esto ya tiene que ver con el usuario, qué estilo de figuras le gusta, qué colores. Yo utilicé dark, a mí realmente no me gustó, pero hay otro que se llama light. Entonces ya esto es cuestión del usuario, cómo empezar a jugar con estas herramientas y colores dentro de R y específicamente de ggplot. Les recuerdo que en ggplot además podemos asignar como un nombre de objeto para poner como la visualización general y sobre esto empezar a jugar, agregar nuevas cosas como en este caso los temas, ¿ok? O si queremos que esta leyenda, está a la derecha, aparezca abajo, tendríamos que decirle que en el tema la leyenda position es abajo o arriba o izquierda-derecha. Entonces, esta es la ventaja de la librería ggplot y todo este lenguaje de programación que desarrolló el creador de esta librería. Se supone que es algo más fácil para el usuario, más intuitivo, ¿ok? Bueno, esto, digamos, hasta ahorita lo único que está haciendo es cambiar los colores y los estilos de una figura de caja y bigotes
que en R se hace con la función boxplot. Pero algo que me llamó muchísimo la atención de ggplot es que se pueden crear las figuras clásicas que les gusta usar a varios, donde en vez de utilizar la mediana y estas cajitas que representan el rango intercuartílico, utilizan la mediana y el error estándar. Vean que si yo hago uso nuevamente como de la estructura base de mi figura, en donde yo le digo que el eje X es la dieta, el eje Y es el peso, que los pinte en función de esta, y después, lejos de utilizar una geometría como boxplot, hago uso de stat-summary, va a hacerme esta figura. Y noten cómo me dio un mensaje de advertencia, no es error, es un mensaje de advertencia. Pero antes de ver la advertencia, veamos qué está haciendo la figura. Ya no es un boxplot, ahora es una figura de puntos y líneas. Estos puntos de acá están representando algo, al igual que las líneas. Cuando yo volteo a ver el mensaje de advertencia de R, me dice, usted no proporcionó ninguna función para el summary. Por defecto, min-se. ¿Qué quiere decir? Promedio y error estándar. ¿Qué quiere decir? Que esta figura me está representando promedios y errores estándar. ¿Okay? Entonces, esta forma de programar, créanme, es muchísimo más amigable que el R clásico, porque en el R clásico ustedes tendrían que calcular el promedio, el error estándar de cada grupo y después empezar a utilizar estos valores dentro de una figura. Y créanme que no es muy sencillo, que digamos, tampoco es imposible, pero esta pequeña función stat-summary hizo todo este trabajo que en el R clásico hubiera sido más complicado. ¿Okay? Si no quieren utilizar el error estándar y el promedio, vean que si yo le pido ayuda a min-bajo y escribo nada más -bajo, me está apareciendo CLBoot, CLNormal, SDL, SE. Voy a escoger SE, que es la que aparecía aquí, ¿no? Ayuda de min-SE. Y dice que va a calcular cosas con el promedio y el error estándar. Pero yo antes vi otras opciones y aquí no me está apareciendo. Y eran min-cl normal. Y vean que aquí, en esta nueva ayuda que yo le estoy pidiendo, me está haciendo referencia a HMISC, que es otra librería. ¿Okay? Esta librería de HMISC yo nunca la llamé, pero como estaba instalada y se asoció con ggplot2, puedo usar estas funciones que son de esta librería y en este caso vean, es el promedio más un intervalo de confianza haciendo bootstrapping o el promedio, un intervalo de confianza basado en distribución normal, el promedio y las desviaciones estándar, la mediana y los mínimos y máximos. ¿Cómo voy a saber yo esto? Es de verdad imposible para un usuario nuevo. Normalmente esto requiere práctica o mucha búsqueda dentro de los foros de ayuda, ¿ok? Pero lo que les decía, yo puedo hacer uso de la función, bueno, en este caso del argumento, min, y el nombre es SDL, y lejos de hacer el promedio y el error estándar, ahora está haciendo promedio y error y desviación estándar. Entonces ese es el usuario el que decide qué estadístico poner. Noten también que desde hace rato el fill no está poniendo colores aquí, porque el fill es para rellenar tipo polígonos, como las cajitas. Entonces si yo quiero colorear estos puntos y líneas, en vez de usar fill, voy a utilizar col. ¿Ok? Col.
Entonces veamos cómo se comporta en vez de ser. Y ahora sí, tenemos cada nivel con un color diferente. ¿Ok? Aquí realmente esta leyenda es un tanto repetitiva porque pues, son los niveles de esta variable que se llama arieta. Entonces, si nosotros queremos omitir la leyenda, tendríamos que hacer uso nuevamente de la función team para decirle que la leyenda, en vez de decir que está arriba, abajo, izquierda, derecha, le pongo none para decirle que es en ningún lado y por lo tanto quita la leyenda. ¿Ok? Entonces, todas son estas cosas dentro de ggplot que la verdad a mí me tomó mucho tiempo aprender porque es empezar de cero otra vez y muchas que no manejo todavía, pero lo que siempre hago cuando no conozco cómo usar una función, voy a mi amigo Google y le pregunto legend en, en ggplot, ¿ok? Y ya, y entonces busco y me meto a algún foro y de verdad hay cientos de foros, mucha gente es muy amigable con toda la información que comparten y aquí les empiezan a dar ejemplos, ¿no? Y aquí es donde yo saqué teme, que es como la parte del tema, y luego legend.position y acá es donde me estaba diciendo que el top, el bottom, entonces ya empiezo a ser más intuitivo y puedo utilizar derecha, izquierda o lo que sea, o poner puntos muy específicos a manera de coordenadas para moverlas, para cambiarles los estilos, etcétera. De verdad, sería casi imposible dedicarse solo a ver qué tipo de herramientas podemos utilizar solamente de la librería ggplot. Entonces, palabras claves en el buscador como legends, ggplot, ya no tienen que decir que es R porque ggplot es exclusivo de R. Entonces, esto les va a mostrar cosas, ¿ok? Y si no, recuerden que en la clase, bueno, aquí estaba buscando ANOVAs, plots en R y también encontré otras opciones, pero dejen mostrarles en Bookdown. ¿Se acuerdan que les mostré esta página que se llama Bookdown? Aquí hay uno que se llama Art Graphics Cookbook, ¿ok? Esto es como la guía más compleja que existe de cómo usar figuras tanto de R tradicional, pero principalmente de ggplot en R, ¿no? Y les decía, estos son libros completos. Si nos saltamos a todos estos y nos vamos a, por ejemplo, crear una figura de barras, nuevamente les va a poner ejemplos, ¿no? BOD. Este BOD es un data frame, dataset dentro de R con dos columnas y lo que vamos a ver es esto, ¿no? Cómo se crean las figuras de barra tradicionales en R y después cómo se crean con ggplot, ¿ok? Entonces, este libro yo se lo recomiendo mucho si quieren entender y aprender cómo usar ggplot. Aquí me metí a un tema de cómo usar colores, ¿ok? ¿Qué es lo que estaba haciendo? O hay muchísimas cosas. De verdad es como tienen todo esta información al alcance de sus manos, solo necesitan internet y los libros son completamente gratuitos. ¿Ok? Entonces, bueno, estadística clásica, figuras clásicas, hay tantas variaciones como ustedes quieran. De verdad busquen tutoriales, blogs o pregunten palabras claves en el buscador de Google y de seguro que encuentran una vez que se hayan familiarizado de alguna otra manera con las bases de R. Ahora bien, el compañero que ahorita no recuerdo su nombre me comentaba cómo hago para hacer una comparación de dos grupos o sleep. Creo que estos datos de sleep nos van a Permíteme servir. tantito, Raúl, tengo Sí, una adelante. pregunta antes de regresar a lo de las comparaciones. Yo traté de correr el ggplot 2 ahorita, Ajá. me marca error. Ok. Si no tienes No la sé si librería puedes abonar con instalada, eso. cuando llamas a la librería ggplot y te dice error, no tienes la librería,
recuerden que vamos a paquetes y luego install. Esperen que ahí está, se está actualizando mis paquetes. Y le dan install y aquí escribes el nombre del paquete que te interesa. Y en este caso es ggplot2. Además dice que puedes utilizar comas o espacios para instalar múltiples. Uno que vas a necesitar también es el hmisc. Entonces ustedes escriben los nombres de paquetes que les interesen y luego le pican install. Yo no lo voy a hacer porque ya las tengo instaladas. Y después de que haga la instalación, las llaman. ¿Ok? Entonces, recordando la analogía que hacía anteriormente en la primera sesión, R es como un celular cuando lo compran nuevo, ¿no? Vienen ciertas aplicaciones. Si tú quieres instalar y usar nuevas aplicaciones, vas al proveedor, que en este caso pues puede ser la tienda de Apple o la de Play, la que es de Google, escoges el software y lo instalas. Así va a funcionar R, ¿no? Todos estos paquetes que ustedes ven acá son paquetes que están dentro del paquete base o en este caso dice User Library, es decir, todos los que yo he estado instalando. ¿Ok? Y una vez que están instalados, no se están ejecutando. Para poder ejecutar cada uno de los paquetes es necesario llamarlos antes que nada. ¿Ok? De lo contrario, por ejemplo, si yo reinicio mi sesión y yo le digo, haz esta figura, me va a decir que no encuentra la función ggplot porque no la he llamado. Entonces la llamo y después puedo usarla. ¿Ok? ¿Sí, Ricardo? ¿Funcionó? No lo sé todavía, gracias. Ok. Bueno, si más adelantito si tienes problemas, me avisas y igual puedes compartirme pantalla y lo vemos entre todos. Listo, ¿Dale? gracias. Ok, gracias a ti. Bueno, entonces, para retomar el ejemplo de los datos para dos niveles, ¿no? Vean que con los datos de Sleep, okay, es un data frame con 20 observaciones y 3 variables. Aquí los datos están en extra, que es la variable que nos va a interesar ahorita, que es el número de horas. Perdón, Ricardo, creo que dejaste abierto tu micrófono. Entonces, esta columna que se llama extra, que va a ser la que vamos a utilizar como variable dependiente, y group, que va a ser la variable independiente, ¿no? Y tenemos además una tercera que ahorita la vamos a omitir. Y vean que en este caso les está mostrando que pueden utilizar la función t.test, ¿ok? Entonces veamos cómo se ven estos datos, vaya. Y vean que tenemos la columna extra, la columna group y la columna id. Entonces, si hacemos un summary de sleep, podemos ver que la primera columna es una variable numérica, está perfecto, y la segunda, que tiene que ver con el grupo, es una variable tipo factor, porque veo los dos puntos. ¿Ok? Entonces, t.test es una prueba de student, que básicamente se utiliza para hacer una prueba de una o de dos muestras. ¿Ok? Entonces voy a hacer uso primero de la prueba de dos muestras, que normalmente es la tradicional. Entonces t.test y nuevamente le digo que extra está en función de grupo y que los datos están en sleep. ¿Ok? Entonces corro la línea de código y nuevamente vamos a ver que tenemos la prueba de student de muestras, de dos muestras, que básicamente es la clásica prueba de student. Y tenemos los resultados, tenemos el estadístico de t, los grados de libertad, el valor de p. Vean que aquí el valor de p es arriba de 0,5. Viene el intervalo de confianza para el valor de t y tenemos los promedios de ambos grupos. Entonces con esto concluiríamos o no que hay diferencias entre los promedios, ¿no? Si por el contrario no tenemos la normalidad ni la homogeneidad de varianzas, nos iríamos por
la versión no paramétrica, que sería la función wilcox.test. Entonces, esto es una prueba T de student. Y esta es la prueba de Wilcoxon o man. Oh, no recuerdo cómo se escribe. Un ratito, lo voy a copiar de acá. Man Whitney. ¿Ok? ¿Ok? Y esta prueba es la equivalente no paramétrica a la T de student. ¿Ok? Y entonces hacemos uso casi exactamente igual a esta de acá, que es la t.test, ¿ok? Pero con el uso de la función wilcox.test, ¿ok? Y entonces tenemos el resultado, vean que vamos a tener advertencias, pero la advertencia dice que no puede calcular el valor exacto de P. O sea, no importa, es una buena aproximación. Y tenemos el estadístico W para esta prueba de Wilcoxon, ¿ok? Y su valor de P. Entonces, esta es la más adecuada cuando solamente tienen dos niveles tu variable agrupadora, ¿ok? Bueno, entonces, Sí. Raúl, Ah, sí. yo tenía una pregunta. ¿Qué pasó con el... No, ¿con el qué? Se te cortó tu audio. Ok, creo que se le Yo cortó tengo, el... Sí, yo dime. tengo una pregunta. Sí, entonces, si yo tengo dos grados de libertades y no normalidad, Wilcoxon test. Si hay normalidad, t-test, el mejor, con Ah, dos sí, pero grados de... ten cuidado cuando digas grados de libertad, porque grados de libertad, en Perdón, este perdón, caso un va a ser grado. el número de niveles menos uno. Sí, 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 Entonces, un si grado. quieres hablar del número de grupos, si tienes dos niveles o dos grupos, T de student o Wilcoxon. Ok. Si tienes más de dos, ANOVAs o Kruskal-Wallis. Però One Way ANOVA no es la nova que hemos visto, ¿eh? Sí, Sí, ya lo vi. esto lo que pasa es que, no, está bien, hay una función que se llama ANOVA. One Way Test. Esta no hace un ANOVA como tal, es una tabla de análisis de varianza y en R este ANOVA, esta función, se utiliza para comparar modelos. Pero si quieren ahorita regresamos a esto, Sí, sí, no, perfecto. mientras creo que ya está Carmen. Carmen, ¿estabas preguntando? ¿O no? ¿Quién estaba preguntando? Yo estaba preguntando que qué pasó con el paquete HMISC al Ah, final. ok. Si no tienes instalado HMISC, tendrías que instalarlo, que fue lo que le recomendaba a Ricardo, ¿no? Que Ajá. esta función min-se sí está dentro de ggplot, pero después min-clboot o clnormal son parte de la función perdón, de la librería HMISC. HMISC. Ajá, y si no las tienes, ninguna de estas te va a funcionar. Ok. Lo que dice aquí, inclusive en la misma ayuda, que dice que es una selección de funciones resúmenes de HMISC. No te está diciendo que HMISC es una paquetería. Y otra vez, eso es el problema con R, ¿no? Y por eso lo odian tanto y por eso la curva de aprendizaje es peor todavía, ¿no? Pero Ok. bueno, entonces ya con Gracias, un sí. poquito más de experiencia o con alguien que los guíe, un foro o una persona, se dan cuenta que esta es una librería y que tienes que instalarla si quieres utilizar estas funciones, ¿ok? Ah, otra cosa y aprovechando este ejemplo, vean que hay dos puntos acá. Entonces, si yo hago uso de HMISC, ¿ok? Como no he llamado la librería, R incluye estos dos puntos seguidos, vaya, ¿no? Porque esta es una forma de atajo y en vez de llamar a la librería completa, haces uso de alguna de sus funciones como smin, ¿ok? Entonces ya no tienes que llamar con library, sino te vas directamente al uso de esta función, ¿ok? Pero esto lo voy a dejar como comentario. ¿Puedo preguntar otras cosas Sí, de adelante. Wilcoxon test?
Io sto intentando, no, di hacerlo con una tabla. Io tengo un parámetro y tengo dos parámetros, ¿no? Como extra group. Pero si voy a poner mi parámetro y group y data, me va a salir que la variable tiene que contener exactamente dos niveles. Sí, exacto. O sea, en este caso, estás tratando de utilizar Wilcoxon test o test student para una variable que tiene más de dos. Ok, voy a tratar de representar esto Però para io todos. tengo dos en group, decimos, ¿no? En la variable group yo tengo dos variables. ¿Tienes este mensaje de error? Sí. Ok, entonces esa variable que tú le estás llamando grupo, por el mensaje de error, estoy casi seguro que no tiene dos niveles. Por eso es Pero, bueno que utilicen esta función que se llama summary, ¿ok? Si yo corro summary, yo veo que la variable grupo tiene nivel 1 y tiene nivel 2. Pero ojo, número 1, número 2. Si cuando importaste estos datos, tú nunca le dijiste a R que es una variable categórica, quizás por eso tienes el problema, ¿ok? Voy a aprovechar para hacer este paréntesis porque este tipo de errores tú lo ves y dices, ¿qué hago? ¿Cómo hago para que funcione? Yo estoy segurísimo que tienen dos niveles, pero otra yo vez tengo dos R. variables categóricas, ¿no? Entonces, sí, no sé si... Pero de todas maneras, déjame ejemplificar esto y ahorita vas a ver si resuelve tu problema. Entonces, voy a crear otro data frame que le voy a llamar sleep2. ¿Ok? Y voy a utilizar el mismo data frame, pero vean, me voy a meter con la columna group y le voy a decir que sea un numérico para que vean qué pasa cuando Qué rollo. tu segunda columna, lejos de ser una variable tipo categórica o factor, ahora es un número. Vean que este group ahora ya no me pone cuántos unos ni cuántos dos tengo, sino tiene mínimo, primer cuartil, mediana, promedio, tercer cuartil y el máximo. ¿Qué quiere decir esto? Que esta variable que se llama group es una variable de tipo numérica. Yo aquí lo estoy forzando a que sea numérica, ¿ok? Pero cuando importen sus datos, y si ustedes pusieron una columna que se llama localidad y se llaman los niveles 1, 2 y 3, R siempre los va a importar al tipo numérico. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Pues bueno, veamos qué pasa si yo quiero utilizar t.test con sleep2. ¿Ok? Entonces, en este caso me lo permite, pero con Wilcoxon también lo permite. Hay algunas funciones que te dicen que esta variable tiene que estar declarada como factor. Entonces, si alguna de estas no funciona, podemos hacer uso de la función factor dentro de la ecuación o decirle lo contrario a esto, que en vez de que sea un numérico, la voy a forzar nuevamente a que sea un tipo factor. ¿Ok? Y si yo hago el summary ahora de sleep2, vean que nuevamente el comportamiento de esta variable que se llama grupo me dice que hay 10 unos y 10 dos. ¿Ok? Entonces, por eso deben de tener cuidado con el tipo de variables que tienen, si ya sean numéricas o factores. Ahora bien, perdón, ¿me repites tu nombre? ¿Y quién ha estado preguntando Io, de lo de los... io Sí, ¿cómo te Simone llamas? stavo preguntando Simone. de Ajá. A ver, Però entonces, sì, Well, I haven't finished quite here, pero I will perdón, listen the Carmen, dejaste question tu micrófono abierto. in a Déjame. minute. tenía un error porque... no, porque escribí mal las variables. Entonces, no era un problema
que R no reconocí las variables, son yo que le escribí mal. Ok, ya, Ahora perfecto. lo intenté otra vez y Ya funcionó. funcionó. Sí, sí, ok. Ok, Entonces, perfecto. sí. Listo, listo. Entonces, vean, y es todo esto el problema con R, ¿no? Que todo es con lenguaje de programación, o puede ser el problema de que importaste mal, o tú tuviste algún error de dedo y cuando le importas, R no te avisa como tal cuál es el problema, hasta que usas las funciones, ¿ok? Bueno, entonces tenemos un poquito más de tiempo antes de salirme de esto y abrir la sesión ya más abierta de preguntas y dudas que tengan al respecto. Voy a omitir el hecho de que los datos, estos tienen distribución, que no tienen distribución normal como tal. Entonces, si recuerdan, yo generé un objeto que se llama ANOVA peso para análisis de varianza de una vía. A este ANOVA peso yo le hice el summary, pero después vi que no tenían distribución normal. Ok, omitiendo el hecho de que no tienen distribución normal ni varianzas homogéneas, Como si las supongamos que quisieran, sí lo ¿no? tenían. Y entonces, cuando yo hago el summary, encontré que habían diferencias significativas. ¿Ok? Pero otra vez, esta prueba no te dice qué grupo difiere de cuál. ¿Ok? Porque así funciona. Es una prueba de varianzas, no de diferencias entre promedios. Entonces, para eso se inventaron las famosas pruebas post hoc, las que se aplican después de. Y en este caso, la prueba más ideal es la prueba de Tukey, cuando son cosas paramétricas y son ANOVAs. Entonces, esta función Tukey, que se llama Tukey HSD, entonces, para aquellos que no saben qué significa esa famosa HSD, se refiere a Honest Significant Difference. ¿Ok? Entonces, esta función de Tukey es el equivalente a la prueba posteriori de la ANOVA. ¿Ok? Y entonces está esperando que pongan un objeto tipo A o B. ¿Ok? Para que funcione. Entonces, cuando corremos la función Tukey, ¿ok? Esta prueba de Tukey, lo que va a hacer es comparaciones variadas múltiples. ¿Ok? ¿Y qué es lo que hace esta prueba de Tukey? Va a agarrar el grupo 2, y en este caso tiene que ver por cuestiones de orden alfabético, menos el grupo 1, y va a sacar este valor de acá que le llaman diff, que es la diferencia, y después LWR, UPR, que se refieren al intervalo de confianza de estas diferencias y el valor ajustado de P. En este caso, esta variable, esta función de Tukey, sí les dice que cada componente es una matriz con las columnas diff que devuelve la diferencia entre los promedios, LWR, que es el intervalo inferior o superior de estas diferencias, y el valor ajustado de P. ¿Ok? Entonces, esta sería la prueba posteriori. Y en este caso vean que como son comparaciones múltiples, es 2 menos 1, 3 menos 1, 4 menos 1, después 3 menos 2, 4 menos 2 y la última es 4 menos 3. Entonces, nuevamente, basados en estos valores de P, ustedes definen si hay diferencias significativas o no. ¿Ok? Pero, para nuestra buena fortuna, la gente que hizo esta prueba de Tukey también declaró qué pasa cuando la usas con la función plot. Recuerden que la función plot es una función genérica. Y en este caso, cuando ve esta matriz de Tukey, lo que va a hacer es este tipo de figuras. ¿Y qué es este tipo de figuras? Básicamente está graficando esta tablita que tienen acá, donde diff es la diferencia de promedios, y en este caso dice que es 19 entre el 2 y el 1. Este valor de acá, esta rayita, es el 19. Y sus intervalos de confianza, menos
.29 y 40. Es decir, la longitud de estos bigotitos va desde menos .29 a 40. Para esta función, para esta prueba, te dice que si estos bigotes, o es el intervalo de confianza, tocan el 0, se interpreta como que no hay diferencias entre estos grupos. ¿Ok? Esto lo podemos notar en el valor de P. Noten que el valor de P para esta comparación es 0.055. O sea, es mayor de 0.05. Y noten que gráficamente este bigote, este lado del bigote, toca esta línea punteada que es el 0. Entonces, esta y esta comparación deben de tener valores mayores al 0.5. 0.5, 0.1, 0.49, perdón, 0.1, 0.49 y 0.82. Y solamente aquellas comparaciones que están lejos del 0 son las que realmente tendrían diferencias significativas. Esta y esta, que es el 3 y el 1, que sería 0.00025 y la que siga. Entonces, esta sería una figura ideal que es posteriori a un análisis de varianza de una vía. Recordando las figuras que les había hecho con ggplot, si queremos ver la del error estándar, ¿okay? Muchos autores dicen que si los bigotitos, ¿okay?, del error estándar de un grupo en particular se topan, pues puedes decir que no hay diferencias significativas en estos grupos. ¿Okay? Por el contrario, si los bigotitos que representan el error estándar no se topan con el del otro grupo, estableces que sí hay diferencias significativas. Pero ojo, esto fue interpretación de algunos usuarios y no se cumple siempre. Y de hecho, en este caso, la comparación del 2 con el 3, del grupo 2 y el grupo 3, vean que los bigotes están bastante lejos. Y la prueba de Tukey me está diciendo que entre el grupo 3 y el grupo 2 no hay diferencias significativas. Así que tengan cuidado con este tipo de interpretaciones. A veces funcionan, a veces no. Esta, la del error estándar, es una de las más usadas. Pero, ojo, mientras más datos tengan, estos bigotitos pues se van a ir haciendo más pequeños porque el error estándar se calcula en función del número de datos. ¿Okay? Entonces, lo ideal sería la de Tukey y para mí lo ideal sería hacer este tipo de figuras. ¿Okay? Bueno, este sería la posteriori de la nova. Pero, ¿qué pasa con la posteriori del Kruskal-Wallis? Una de las que se aceptan es una que se llama la prueba de Dunn. Y esta no está declarada como función del paquete base. Entonces hay una librería que se llama Dunn.test. Y nuevamente, así como a Ricardo no le funcionó de ese rato la de ggplot, casi ninguno lo va a tener. Entonces, paquetes, instalar y Dunn.test. ¿Ok? Y hacen la instalación. Vean que esta es una paquetería que no pesa mucho, pues la volví a instalar. Pero bueno, una vez que está instalada, la llamo y me dice que ya la puedo utilizar. Y la prueba de Dunn requiere que utilicen vectores, no ecuaciones. Y entonces, para utilizar los vectores, ¿se acuerdan que vamos a usar símbolo moneda para la variable dependiente, símbolo moneda para la variable independiente? Si le piden la ayuda a la función, pues van a entender un poquito mejor esto. ¿Ok? Pero para esta función de un punto test no declararon fórmulas, entonces no pueden utilizar las fórmulas, tienen que utilizar x, que se refiere al vector numérico, y g, que es el vector tipo factor. ¿Ok? Y una vez que la corren como está, vienen más adelantito algunos ejemplos, vean que la respuesta, en este caso, no se parece tampoco a la matriz de Tukey,
¿Por qué? Otra vez, son usuarios quienes definen cómo se van a comportar sus funciones. Y este usuario dijo que si utilizas la prueba de Dunn, lo primerito que te va a devolver es una prueba de Kruskal-Wallis. Perdón que me estoy moviendo tanto. Yo nunca le dije que hiciera la prueba de Kruskal-Wallis, pero está declarada que por defecto lo va a hacer. Entonces hace la prueba de Kruskal-Wallis. Ahí está su valor de P, sus grados de libertad, su valor de chi cuadrado. Y después hace la comparación pareada, ¿ok? Y dice que es la columna menos el renglón. Es decir, el grupo 1 menos el grupo 2. El grupo 2 menos el grupo 3. El grupo 3 menos el grupo 4. Y ahora el aspecto que le dio este autor es una diagonal de la matriz, ¿no? Toda la parte inferior de esta matriz. Y abajo de este numerito aparece el valor de P. Todo eso se supone que está aquí en la ayuda. Vean que dentro de la ayuda hay una sección que se llama value y dice que devuelve el valor de chi cuadrado, el valor de z, el valor de P, etc. ¿Ok? Y entonces este valor de acá, 1 menos 2, les da 2.25 negativos. No se refiere a la diferencia entre promedios o medianas, se refiere a este estadístico Z. ¿Ok? Entonces ahí viene una serie de referencias bibliográficas por si quieren ver a qué se refiere esta prueba. Pero esta sería la alternativa no paramétrica a la prueba de Tukey. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hice yo para saber qué prueba utilizar? En el caso de Kruskal-Wallis, pues me metí al internet hasta que encontré alguna función o librería en específico que me permitiera hacer esto. Y de verdad, si invierten un poquito de tiempo en las búsquedas de Google, van a encontrar muchísimos foros, páginas o lo que ustedes quieran de la comunidad de usuarios de R que están bien siempre disponibles a atender preguntas y sugerencias de muchos usuarios, ¿no? Bueno, entonces nos quedan 15 minutitos más. Si quieren, estos 15 minutitos se los dedico para personas que tengan dudas con respecto a lo que vimos hoy, que son las pruebas estadísticas, estas figuras básicas o en sí el lenguaje de programación. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos están bien? ¿Les quedó bien claro todo lo que hicimos? No, ¿O no, todavía? yo tengo muchas dudas, pero son muy básicas. ¿Te puedo preguntar exacto? Sí, adelante, cualquiera. A mí todavía se me hace muy difícil de saber cuándo usas las comillas, cuándo usas una sola comilla, cuándo usas el signo de pesos, cuándo decides cuándo se usa qué. Ok. Perdone. No, está bien. Esto se llama en R indexar. ¿Ok? Entonces, los paréntesis son exclusivos de funciones, como summary, min, tts, lo que sea. Cuando utilizamos los corchetes, por ejemplo, ¿recuerdan que letters? Esta en minúscula es el abecedario en inglés y es un vector. Y vean que tiene las comillas aquí alrededor de cada letra, porque esto les indica que es un vector de caracteres. Si no me creen, utilizan la función class sobre letters y la respuesta es character. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si ustedes no quieren tener todas estas letras? ¿Ok? Ustedes nada más quieren la letra 5. Entonces el corchete es aquel que se utiliza para obtener un elemento dentro de una posición dada. ¿Ok? Y en este caso se los pongo sencillo. En la posición número 5 pues estaba la letra E. Si yo no quiero solo un elemento, quiero, no sé, 2 elementos, 5 elementos, los que ustedes quieran.
pueden utilizar dentro de los corchetes el número o un vector numérico para obtener las letras de esa posición. ¿Okay? Entonces, los corchetes sirven para acceder a la posición específica dentro de un vector. ¿Okay? Ahora, imaginémonos que tenemos un vector del 1 al 10 y yo solamente quiero extraer aquellos que sean menores a 5. Entonces, yo podría hacer uso del corchete y decir del 1 al 10 quiénes son menores a 5. Y vean que tengo una expresión de este estilo porque tengo que proteger este vector de acá. Ah, no, tiene que ser, olvídenlo. Es decir, ¿qué está pasando acá? Esto de acá les devuelve un vector del tipo lógico, pero aquí se perdió un poco por este vector, ¿sí? Entonces, esto de acá, esta expresión que utilicé, 1, 2.10, es un vector numérico que empieza en el 1 y termina en el 10, pero al momento de estar al lado de este corchete empezó a tener problemas de expresión. Entonces, lo ideal es que tengan, por ejemplo, un objeto con la letra, por ejemplo, A, y decirle que es del 1 al 10. Y ahora sí, de la letra A, dame aquellas que sean menores a 5, o dame aquellas que sean mayores a 5, dame solamente aquellas que sean iguales a 5. Entonces, ¿qué tan complejo? Como ustedes quieran, porque realmente la ventaja de R, y está declarado como un lenguaje de código abierto, es que ustedes pueden expresarse como ustedes quieran, porque es un idioma. Entonces, esto es el uso de los corchetes. Ok, retomando letters, vean que las respuestas aparecen entre comillas, porque la letra A, en este caso, es un vector de solamente un elemento, es del tipo carácter y contiene la letra A, el objeto A, que acuérdense que aquí yo creé un objeto que contiene un vector numérico del 1 al 10. Todo esto es la parte básica de R. Es la parte más aburrida y más difícil de entender. Solamente se va entendiendo con práctica. Pero noten que existe una razón por qué las comillas. Comillas dobles, comillas sencillas. Es lo mismo para R. ¿Ok? A veces, bueno, yo por costumbre utilizo las comillas dobles, pero a veces van a requerir hacer combinación de comillas simples y dobles. Pero es dependiendo cómo están ustedes programando. No sé si esto de alguna manera mejora tu entendimiento del uso de corchetes. Sí, muchas gracias, ¿eh? Está muy Ok, bien. ok. Y entonces para complementar, Sleep es un data frame que acuérdense que tiene dos dimensiones, tienen renglones y columnas. Entonces, los corchetes te permiten acceder a un renglón y a una columna específica o a ciertos renglones. Perdón, activé insertar. Perdón, activé insertar. Renglones específicos y una columna específica o renglones y columnas. Entonces pueden hacer un indexado tan complejo como ustedes quieran, siempre y cuando entiendan que un vector solo tiene una dimensión, porque es de una longitud n. Una matriz o un data frame tiene dos dimensiones porque se refiere al número de renglones y número de columnas. Entonces, para poder indexarla necesitan dos valores que estén separados con la letra, con el carácter de la coma. De verdad, esta parte a mí no me gusta, ahorita no quiero abordarla porque es más difícil de entender
y yo quiero ir como más a las aplicaciones y espero más adelante estarles metiendo este código que se les vaya haciendo como más más ameno y lo vayan entendiendo de una manera más amigable, ¿ok? Pero si tienen dudas tan específicas como estos, adelante. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Dos preguntas, Raúl. Adelante. ¿Los objetos únicamente se crean con igual? No, también se crean con la flechita, que es menor que, y el guión. Y esta flechita se puede hacer en dos direcciones. Entonces, imagínense, esto se conoce en R como assign o asignar. Ujú, Ujú. ok. O pueden crear con la función assign, que es más compleja, otra vez, y le vamos a decir que la letra B contiene el número 2. ¿Ok? Es al revés. 2 contiene la letra B. Ahí tiene que ser. Casi no la utilizo. X es el nombre de la variable y la segunda es un carácter para nombrarlo. Bien, está pidiendo que sea un carácter, comillas. Pasa. Ahí está, al fin. Vean, era más complejo, pero se puede Dej- utilizar la función assign. Dejémoslo con el igual. Y ese está Oh, más oh. fácil. Oye, no he visto el uso de punto y coma. ¿Tiene alguna aplicación? No, No, ok. punto y coma aquí no. Solamente es cuando se crean los data frames, cuando se importan. Ok. Ujú. Pero el dos puntos te da el continuo, ¿verdad? No, Sí, es un vector continuo. Por ok. ejemplo, si ustedes le dicen del 10, 2.2, haría un vector numérico en una secuencia de uno en uno. Ujú, Eh, lo ideal es cuando quieran crear secuencias, utilicen la función set, secuencia. porque además el tercer elemento, que es el by, es el espaciado, ¿no? ¿Qué tal si Ujú, quieren crear una secuencia mejor de punto uno en punto uno? Ok. Mm, Cuando utilizan el, el by, ¿por qué no le gustó? Ok. Vean cómo me pone de malas este R cuando le gusta solo un orden específico. Porque no le gustó el punto el punto uno para decir que del 10 al 2 ujú. en punto uno. Ajá. Ok, gracias. ¿No? Sí. ¿Alguien más? Pero noten, esto de verdad, esto es lo que da dolor de cabeza y es un terror en R, es aprenderse tanto lenguaje, ¿no? Y me refiero tanto al lenguaje, es no solo es el nombre de la función, sino todos los argumentos y sus variantes y todo esto. Por eso es que está clasificado y denominado como lenguaje, porque solamente hasta que te aprendes todo, o más o menos la estructura elemental básica, es cuando ya puedes empezar a usar el R como a lo que tú quieres hacer, ¿no? Ok, bueno, ¿alguien más? Tenemos 5 minutitos más si así lo desean. Yo no Yo tengo pude una instalar pregunta. el ggplot 2. Ok, le damos chance a Ricardo. ¿Sabes qué? Te pido un favorzote. ¿Puedes compartirme pantalla? Y así es más fácil. Y en lo que nos compartes pantalla, alguien más tiene una pregunta por ahí. Bueno, ya nos estás compartiendo. Ahora. Ok, y Ahí, entonces, ¿qué te dice con ggplot? ahí estás viendo mi Sí, pantalla sí, de... sí. Ujú. Ok, Entonces dice que no encuentra la función y cuando la quieres llamar, que no sé por la versión esta del Erlang. no creo.
A ver, si quieres, vete a donde está hasta arriba, donde dice sesión. Después, ya ves que está plots y luego sesión. Ajá, ahí pícale donde dice restart. Ajá, para que reinicie todo lo que estabas cargando. Y ahora trata de correr la librería library ggplot2. Esa línea, la 55. Es que todavía Ah, está, mira, estaba como, se quedó está pensando. respaldando. Ahí está, mira, ahí está, listo. A ver, corre la 55. Ah, ya. Listo. Entonces corre la 56. Voilà. Ah, no, tienes problema de... algo no se te instaló bien. Eso. Si quieres hacemos una cosa, ahorita terminamos la sesión y me quedo contigo nada más y vemos qué está pasando con tu instalación. Gracias. Sí. Ok, ¿alguien más tenía Yo dudas? sí una pregunta, ¿dónde podemos descargar el video de la lección? Ah, ok. Bueno, ahorita acabo de mandar un correo, pero solo es interno. Entonces, aquí hay un chat, ¿cierto? Y en este chat voy a poner... Déjame ponértelo rápido. Ok, entonces en el enlace que ves aquí, en el chat de Blue Jeans, pícale ahí, no te va a dejar acceder, te va a decir que pidas permiso, pide y me llega un correo y yo te doy acceso. Y ahí vas a tener tanto los scripts como los videos. ¿Ok? Simón? Ok, lo estoy copiando. Sí, Ok, no, pues, ok, listo. Si tienes dudas o algo así, también me mandas un correíto, sí, rrincón@signor.mx y sí. con gusto te atiendo. Ok, bueno, pues entonces le dejamos hasta acá el día de hoy.